Ok, bien, bien. Seguimos aquí en Ojalá, versión Quédate en casa, y teníamos pendiente el comentario del el esperado comentarista, Guillermo Ricard Calventi. Adelante, Guillermo. Está, Adelante, Guillermo. Hola, Guillermo. Bueno, saludos a todos, queridos amigos y compañeros. Aunque yo debo de confesarle que de lo que más he tenido que prescindir en esta cuarentena ha sido de la grata y temprana compañía de Kenia y del Café Santo Domingo. Lamentable. He perdido ya el hábito, penosamente. Yo espero no tener que retomarlo. De nosotros no, de Kenia sí. Claro, ustedes no tanto, porque lo he tenido que ver a veces incluso hasta sin querer. Miren, importante en los temas que ustedes han tratado, no solo hoy en la mañana, sino durante todos estos días. Es obvio, Ramón, que esto es una crisis multidimensional, planetaria, que por mucho no debería ser comparada en ningún caso con el paso de un huracán o de un ciclón. No. Cosas de otra naturaleza, y que no, y aunque yo no creo en todas las porquerías que cree Frank del postcapitalismo y cosas por el estilo, sigue siendo el mismo capitalismo y quizá ahora más brutal que antes. Y esas son las evidencias. Pero bueno, a los compañeros más jóvenes como Sergio y como Frank, pues les atraen esas novedades entre comillas, del pensamiento social nuestro. La juventud siempre daba esa fascinación. Pero miren, sobre todo si escribe una mujer hermosa como Naomi Klein. A esa no la he visto, ¿no? Pero miren, hablando con toda la seriedad que requiere en realidad este tema, estos temas. Yo personalmente, porque es una posición personal, no es una posición ni grupal, ni partidaria, ni gubernamental, creo que en el paquete hay que agregar a una pandemia, que es probable la que con posterioridad al comportamiento casi impredecible de este coronavirus, de esta pandemia como tal, hay una, más allá de la crisis económica que genera y de la crisis familiar o intrafamiliar, social como tal, y de la profundización de las diferencias sociales a partir de las capacidades de cada grupo social para sobrevivir sin perder condiciones materiales de sobrevivencia. Y independientemente de la ayuda que queda claro ha prestado como debía ser, porque tampoco debemos felicitarnos demasiado, que ha prestado el gobierno del presidente Danilo Medina y del Partido de la Liberación Dominicana ante esta situación, que la ha asumido casi sobre sus hombros y de nadie más, claro, con la colaboración de distintos sectores sociales, pero no sectores políticos, hay que decir. Es la pandemia de la estupidez. Hay una pandemia de la estupidez. Y es preocupante porque esta pandemia es tan contagiosa como cualquier otra. Quiero que quede claro esto. Y es probablemente, a modo en el plano de las estadísticas, la que mayor daño termine ocasionándole a la sociedad dominicana. Me refiero a esta pandemia de la estupidez que se expresa casi como sin que se dieran cuenta, como quien simplemente tira un follón y ni siquiera lo inhala o se entera por el aroma de este. Habría que explicar en este contexto, y qué pena que no haya intelectuales serios que salgan a exponer sus propias ideas,
no como bocina, o no como aprovechado o busca cámara y qué sé yo qué cosa. El suponer que en medio de esta hecatombe, en medio de esta situación planetaria, de repercusiones inmensas, tan impensables para muchos que pensaban, por ejemplo, que los Estados Unidos estaban inmunizados contra todo y que en realidad el resto del mundo no era más que una especie de pocilga que tenía que sobrevivir en la basura, mientras ellos estaban no en el Olimpo, no, en una nave en el espacio, al margen de absolutamente todo lo que pudiera pasar en el planeta. Muchas de las cosas que acontecen son ellos que las generan, pero a ellos de alguna manera todo esto les rebotaba. Suponer que en medio de toda esta situación y aún manteniéndonos en el plano local, porque en Estados Unidos, Buffett, por ejemplo, el multimillonario aquel, ha tenido que referirse, lo ha hecho de la manera tan aguda y con tanta autoridad, porque imagínese, usted tiene más cuarto que la República Dominicana. Ha dicho que los Estados Unidos nunca va a dejar que la deuda de Estados Unidos sería siempre, nunca sería impagable. Y que esto era el resultado de una fórmula fantástica que le permitía a ellos endeudarse en su propia moneda y en una imprenta de la Reserva Federal, pues imprimir la cantidad de billones de dinero que ellos requieren, o la primera parte de lo que requieren, sin que esto tenga una repercusión en la moneda como tal. Es decir, yo tiro dinero inorgánico, pero mi moneda sigue valiendo lo mismo. Cosa que no se va a presentar a nivel macro, es decir, a nivel de la economía mundial. Ellos tienen esa ventaja. Porque ellos creen que el valor de la moneda se garantiza con los cañones y no se dan cuenta de que eso no es posible. Pero bueno. No es así. Pero bueno, nosotros tenemos que ellos tienen una crisis de una dimensión también descomunal. Pero tiene la ventaja que no tiene, por ejemplo, Argentina, tú que la mencionas, la pobre Argentina, que es la de que el modelo de ellos no fue el de endeudarse en su propia, emitiendo ellos y dándole valor, el valor que fuese a su moneda, sino que su deuda está en moneda extranjera. Y tienen la crisis, por lo tanto, de cara a esto de si es posible pagar o no su deuda, lo contrario a lo que le pasa a los Estados Unidos, que hacen con su propia moneda lo que quieren a costa del valor de la moneda de las otras naciones. Porque también de imperialismo se trata, no de capitalismo y de porquería del postcapitalismo, como si alguien hubiera borrado el capitalismo del planeta y del día de hoy. No, pero se habla del postcapitalismo, como si se estuviera hablando del postmodernismo, o se estuviera diciendo toda esa plepla que siempre nos dicen lo que no quieren que la gente entienda los acontecimientos. Suponer que es posible la celebración no de un proceso electoral que se puede realizar excluyendo aún más gente de la toma de decisiones, porque eso es previsible. Mucha gente no quiere ir a votar. Incluso si tenía algún desinterés a propósito de todas estas vagabunderías que se han cometido desde febrero hasta hoy, pues probablemente no participaría en ningún caso y bajo ninguna modalidad. Eso no es preocupación de lo que siempre han manejado los asuntos, excluyendo a la mayoría y tomando ellos las decisiones por los demás. Sean lo que sean las decisiones que fuesen. Pero suponer
no digo el torneo electoral, suponer la posibilidad de una transición política en el país, independientemente de si es Gonzalo, y por lo tanto continuidad, estabilidad en el contexto en que aún nos encontramos. La estabilidad de la economía, por así decirlo. La economía está detenida prácticamente a nivel mundial, el comercio. Avianca acaba de cerrar y de declararse en quiebra. Y vaya usted a saber qué va a traer Avianca, si ese fuese el caso. ¿A quién va a mover? ¿Cómo se va a seguir realizando esto? Esto es todavía un tema de crisis. Yo me imagino a los famosos analistas, gestores de crisis, de esto que nos gastamos en las academias y donde quiera que aparece un sabe nada. Suponer un proceso de transición política en medio de esta situación y de este vendaval, aunque sea hacia la continuidad, vía un gobierno obvio de Gonzalo, Margarita y por lo tanto de Danilo Medina y la propia administración pública en general, a mí me parece, y lo siento hasta por mis propios compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, a mí me parece una estupidez. Y es parte del tema de creer que todo lo que se dice y todo lo que se habla hay que tomarlo en serio, por encima de las circunstancias. Ah, no, que aquí no puede posponerse nada. ¿Por qué? Se propusieron las elecciones de febrero. Se inventaron un qué, ¿cómo fue que se llamó el disparate que inventó el doctor Leonel Fernández? Que descaradamente ya... El algoritmo. El algoritmo. Y que, bueno, aquello fue y se propuso y se gastó el dinero. Y nadie, incluyendo la bendita propia Junta Central Electoral, ha sido capaz de decirle claramente al país que no fue el PLD ni el gobierno ni nadie que inventó nada y que no hubo algoritmo. Que todo eso fue parte de una vagabundería que le costó al país cualquier cantidad de recursos. O sea, aquí no ha pasado nada. Lo único que no se puede posponer bajo ninguna circunstancia es, entre comillas, la salida del gobierno y del partido gobernante. Es decir, quienes han garantizado y garantizan la mayoría del pueblo dominicano, los intereses de la mayoría del pueblo dominicano. Quiero insistir en el concepto de mayoría. Es que aquí hay una mayoría gobernante. Aquí hay una mayoría gobernante que se ha venido expresando de manera constante, si se quiere, y que ha apoyado el rumbo y la partitura y la dirección de el único líder nacional que se encuentra, que hay en el escenario político dominicano, con la talla, la categoría de un verdadero jefe de Estado. Insisto, ganó Leonel, ganó Gonzalo. Bueno, Gonzalo va a inventar también y va a haber una transición política, en este caso hacia la continuidad de la política pública y a la estabilidad de la administración pública. En el contexto, insisto, de una crisis que pinta, según los científicos más importantes y más serios, incluyendo el pulmonólogo chino que descubrió el SARS, podríamos estar ya a final de este verano, inicio del octubre nuestro, digamos, ahí a la puerta de una segunda oleada del coronavirus, para la que estaríamos quizá más preparados por la inmunización misma y además porque habríamos adelantado las condiciones requeridas para que se atienda a los infectados
Estado y se haga frente a la demanda de lo que se requiere para atender con éxito los casos más agudos sobre los que ustedes ya me tienen harto de tanto hablar. Sí, porque también de esto hay gente que aquí que quiere matar de información a los demás, dejarlos turulatos, aturdidos, cuando no es necesario. Ahora, ¿qué podría en medio de todo esto implicar una transición política? ¿Quién ha dicho eso, que la historia no se invoca solo para, o no se invoca la llamada razón de Estado solo para destruir las libertades públicas, para darle poderes al Estado mismo o a los gobernantes para hacer lo que les da la gana? No. No es una razón de Estado, son razones de Estado. Y la principal razón de Estado es la de garantizar la viabilidad de sí mismo. La viabilidad económica, la viabilidad institucional, la viabilidad de una sociedad que como la nuestra se ha resistido a través de tanto tiempo a la pobreza, no solo a la pobreza, sino a la falsa idea de traidores y enemigos de la patria, de que este es un país inviable, que este es un Estado inviable, que es una porquería de país, que no se puede comparar ni siquiera con Haití, porque nosotros siempre vamos a estar en peor situación pequeña. Porque esa es la idea que se ha tenido, cuando es absolutamente todo lo contrario. Aquí hay una mayoría, insisto, que bien podría ser, porque si usted puede meter como vaca o como rebaño a la gente en colegios electorales y puede obligarlos a salir de su casa aun cuando todo indica que no es tiempo aún. E insisto, por eso dije que esta mi posición era mía, no posición gubernamental ni de nada, porque veo a mucha gente que entró en ese corral y sale por donde quiere que salga. No, estoy hablando de que, ¿y por qué no se le pregunta mediante cualquier mecanismo a la población? No por quién quiere votar o no, sino que si cree que debe o no haber elecciones. A mí no se me ha preguntado. Y estoy seguro que a ninguno de los que me están escuchando se les ha preguntado su bendita opinión. Ni se usa el Zoom, ni se usa el WhatsApp, ni se usa el Facebook, ni se usa nada, todo lo que se usa, ni la televisión, para preguntarle a la gente. No, la gente no tiene opinión sobre lo que pone o no en riesgo su salud, o pone o no en riesgo la salud del país. Ahora, nos imponen la estupidez de pretender una transición política en medio de una coyuntura como esta. Nos la imponen, fantástico. ¿Qué tiene entonces que suceder? Que actuemos como mayoría. Tenemos que lograr que la mayoría, esa que se fraguó en las elecciones del 2016, una mayoría histórica, que la encabeza aún hoy el compañero y presidente Danilo Medina Sánchez. 62%. ¿Eh? 62%. 62%. Esa es la mayoría. Y se sigue expresando la mayoría, puesto que una gestión como la que se ha hecho de esta crisis, solo los que apelan a la estupidez para confundir a los demás, podrían pensar que no está ahí. La sociedad dominicana es una sociedad hace más de 40 años construida sobre los valores de la democracia. Y la democracia no es gobierno de minorías o el gobierno de las minorías. No, la democracia es gobierno de las mayorías. Y en cualquier circunstancia es a la mayoría a la que hay que consultar. Y en cualquier circunstancia lo que debemos pretender
es mi criterio, es que sea esta con el liderazgo responsable del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno. Es que se haga lo que se tiene que hacer, que se preserve la vida de todos y cada uno de los dominicanos, incluyendo la vida de las minorías que pretenden ignorar todo lo que sucede, que pretenden seguir bebiendo cleré, que pretenden seguir haciendo una vida normal, es decir, haciendo bellaquerías, haciendo maldades, pretendiendo que se ayuda y en realidad no se ayuda a nadie. Lo que tenemos que hacer es aislar a esas minorías y hacer todos los esfuerzos para que la mayoría pueda expresarse. Y esto no atraviesa solo por el tema de si hay o no elecciones, que es un despropósito, que desde mi punto de vista es parte de la estupidez que pondrá en riesgo todo lo bien que se ha hecho y para todo lo que vamos a tener que enfrentar, que aún es impredecible, porque estamos bien ahora porque hay 10.000 casos. Estamos bien ahora porque hay 10.000 casos. Vamos a decir que estamos bien. Sí, son 10.000 casos, ¿verdad? Se reportan 10.000, 12.000 casos de infectados. Vaya usted a saber si eso es pandemia o si eso es una epidemia. No, es que creadas las condiciones, en vez de 10.000 pueden ser ¿cuánto? El 5% de la población. No se ha dicho. El 5% de la población. El 5% de 10 millones. ¿De qué? Estamos hablando de cuánto? De 500.000. No, 1 millón no. Medio de 500.000. El 5, de 10. Medio millón, es decir. Medio millón, 500.000. Y entonces, ¿qué haríamos si fuese ese el caso? Vamos a quitarle un 4%. Y vamos a quedarnos en el 1%. ¿De qué estaríamos hablando? De 100.000. Hasta ahora lo que tenemos son 10.000, porque en general se han podido aplicar las pruebas que se han aplicado. Y se tiene, de algún modo, porque tampoco somos el país de mayor potencial con respecto a esto. Pero estamos preparados para hacerle frente, sector privado y sector público juntos, a 100.000 casos. Y lo vamos a hacer en el otoño y en el invierno, cuando probablemente también las demás naciones que de alguna manera se han beneficiado del calor, pues vuelvan a tener otra oleada gigantesca, otro pico de expansión de la pandemia. Pues claro, si usted se lleva de la minoría estúpida, pues vamos a estar pensando que aquí vamos a estar celebrando las Navidades y que esto es pan comido y que nosotros ahora vamos a descomponer el Estado y que nada de lo que se ha hecho atendiendo a la razón, a la lógica y al consenso de organismos internacionales, de las clases sociales, todas. Y por eso, dentro de ese paquete de gente a la que yo he querido referirme cuando hablo de mayoría y de minorías, yo invoco a los tecnócratas, a los burócratas, a los poderes fácticos, al empresariado, a la sociedad civil, a los partidos políticos, progresistas, obviamente. No hablo de la pulpería y los colmaditos y los bufetes de abogados y la agencia de venta y compra de partidos, no de votos, de partidos, incluso. Invoco al pueblo dominicano, que no es un pueblo estúpido, para que no pierda el sentido y no desintegremos el Estado dominicano, no lo reduzcamos hasta las condiciones que a ninguno nos sirven.
Y sepan todos que el tema migratorio y que el tema de la población que se mueve en el mundo apenas comienza. Las consecuencias de lo que estamos viviendo apenas comienzan. Rebaja de los ingresos del Estado vía los impuestos por la actividad económica, de las remesas, de la llegada de o no de turistas, de lo que significa el aporte del sector turismo. Esto apenas comienza y aquí hay gente que lo que quiere es salir a jugar dominó y aquí llegué yo porque puedo tener el poder, pásame mi jipeta y se van todos porque a estos sectores que he mencionado con nombre y apellido no se le puede, uno no puede pensar ni presumir que están guiados por la estupidez, porque la estupidez no puede guiar a las naciones ni dirigir los estados. Y la única estupidez es la debilidad de la mayoría frente a las minorías. Eso sí sería grave, que le hagamos caso a quienes lo que quieren es simple y sencillamente de la manera más irresponsable, porque al final no tienen nada que perder, no están haciendo negocio. Y para eso han vivido toda su vida, para hacer negocio. Entonces ellos no tienen nada que perder, porque ellos, como dijo alguien de manera aguda y brillante, todos ellos se pueden ir a vivir para casa de campo, donde no hay coronavirus, donde no hay robo, donde no hay riesgo de nada. Y ahí además se pueden juntar hasta con los ricos puertorriqueños o los ricos venezolanos. Y ahí está todo bajo control. Ellos sí tienen casa y sí lo pueden hacer y sí se pueden ir para donde les dé su gana. Pero allá también hay coronavirus, don Guillermo. No aceptan a nadie, Allá también hay coronavirus porque hubo una fiesta allá que fue uno de los lugares de mayor contagio. Sí, no, pero eso está resuelto. Olvídese de eso. Ahí no hay nada. Eso está aséptico totalmente. Ahí no es necesario nada. Usted puede estar seguro de eso. Ahí no hay pandemia. Usted puede estar seguro de eso. Ahora, no me incidente, hombre. Déjeme decirle lo siguiente. Las minorías pueden hacer lo que les da la gana y estarán protegidas. No se verán afectados, ni sus ahorros que los tienen fuera en dólares, ni se verá afectada su formación académica, ni se verá afectado nada, absolutamente nada, porque ellos siempre viven en una burbuja que les protege. Y ya quisiera yo tener una burbuja de esa naturaleza que me protegiera a mí mismo. Invoco la responsabilidad del partido de gobierno y del Partido de la Liberación a que no se deje llevar a los escenarios en donde la minoría quiere que se echen los pleitos irresponsablemente. Aquí hay un solo líder, ni un solo jefe de Estado. Y a él le corresponde, no a la oposición, hasta el 16 de agosto, o hasta más allá si fuese el caso y la necesidad, le corresponde proteger a la mayoría del pueblo dominicano, no a quienes creen que su propia idea y su propio accionar tiene que servirle a la nación o al país. Y yo agradezco que me hayan permitido decir esto. Creo que hay que constituir una mayoría ciudadana que nos proteja del peor, de la peor de la pandemia, que es la estupidez y la falta de integridad y de solidaridad hacia nuestro comercio. Fíjense que a propósito de que el profesor Ramón Tejeda mencionaba ahorita a Alberto Fernández, presidente de Argentina. Argentina comenzó la cuarentena, comenzó el periodo especial, digámoslo así, el 19 de marzo, justo el día en que República Dominicana comenzó la cuarentena, el estado de emergencia. Y entonces ellos han
extendido hasta mediados de junio ya. Se anunció hasta mediados de junio, han extendido el periodo de cuarentena porque todavía la epidemia en el país no ha sido controlada. Además, algo fundamental, ningún país en estos momentos puede abrir totalmente sus fronteras o abrirse y decir, por más plana que vaya la curva, porque entonces estaría llegando de nuevo el coronavirus, estaría teniendo unos picos. Ya hemos visto ciudades como Seúl, en Corea del Sur, que han reabierto sus economías, bares, restaurantes, discotecas, y han tenido que cerrar de nuevo. Igual pasa en otros lugares de Latinoamérica, donde en Brasil, sobre todo, en una ciudad de Brasil pasó lo mismo, abrieron totalmente las tiendas y tuvieron que cerrar de nuevo porque el pico de contagios o el número de contagios se multiplicó por 185%. 185% más de los contagios que habían. De modo que, como dice usted, no pudiéramos preconizar que para junio o para un periodo corto, para julio, estaríamos en las condiciones estarían dadas para quizá celebrar elecciones. Nosotros hemos celebrado elecciones, 3 elecciones ya, en menos de un año, en cuestión de meses. La primera en octubre, en la que participó todo el pueblo dominicano, sobre todo los que participaron en las elecciones del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron primarias abiertas y simultáneas con los partidos de oposición. Después las elecciones de febrero, que aunque fueron suspendidas, que aunque fueron canceladas, al mediodía había votado mucha gente. Participó el pueblo dominicano también, fueron unas elecciones. Y luego ni suspendidas ni canceladas, fueron boicoteadas. Fueron boicoteadas. Hoy lo sabemos ya, ¿eh? Hoy lo sabemos ya. Hay detalles de eso. Pero hay gente que se hacen los locos. Hay gente que se hace loca. No, ya sabemos lo que pasó ahí. Estuvieron esas elecciones y luego celebramos las de marzo después de un plaza de la banderazo, ¿verdad? De los famosos cacerolazos, parte del boicot, y estaríamos convocados para otras elecciones y de haber segunda vuelta otras elecciones en menos de un año. En un escenario en que las circunstancias ahora mismo lo que prima es la salud del pueblo dominicano, la salud del mundo, que está convocado a continuar las medidas de distanciamiento social, a continuar las medidas de usar los utensilios de mascarilla, guantes, de ser necesario. El escenario futuro es incierto con relación a celebrar elecciones o celebrar Navidades, como dice Guillermo. Habría que ver, realmente no podemos estar, no pudiéramos predecir qué es lo que, si las condiciones estarían dadas en junio, y es un escenario posible que no se pudieran dar. Deberíamos también pensar en eso y ver las posibilidades de entonces seguir posponiendo. De todas maneras, si estarían dadas las condiciones, pues se entiende que el Partido de la Liberación Dominicana estaría también, si estuvieran dadas las condiciones, en la disposición, porque uno de los discursos, a propósito de que el profesor mencionaba los incendios de diversos vertederos en el país, hay otros incendios que son los discursos incendiarios que nos llegan, es de que el gobierno estaría posponiendo la cuarentena, a propósito de la estupidez también, de la pandemia de la estupidez que menciona Guillermo, estaría extendiendo la pandemia, la cuarentena, extendiendo el periodo de emergencia nacional, porque no tendría los números el candidato del gobierno, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, para alcanzar la victoria en la primera o la segunda vuelta, porque no tendría las condiciones dadas para el partido. No, las condiciones que no están dadas o que no estarían dadas son para el país, para garantizar la salud de los dominicanos. Es que no estarían dadas las condiciones, y ese es un elemento que hay que ponerlo hay que ponerlo en discusión a la hora Quiero insistir en que no somos caña para el ingenio, ni somos reses o ganado de res que va al matadero. Que la democracia no es que seamos eso, reses y caña para el ingenio, reses para el matadero y caña para el ingenio. El pulmonólogo chino que he mencionado, que fue el que descubrió el SARS, ha dicho
que este coronavirus es 5 o 6 veces más contagioso que el SARS. Es decir, ¿de qué estamos hablando? De que estamos bien porque nomás tenemos 10.000 casos de infectados, cuando en Estados Unidos ya rondan los 100.000 muertos. Pero que allá se dicen hasta los psiquiatras, que allá es posible todo y que es posible que todo se deba aperturar de nuevo y todo aquello. Pero aquí no se sabe todavía cuántos infectados hay. Han sido detectados 10.000 por la cantidad de pruebas. Suelte a todo el mundo para acá. Claro, decir que se debe mantener una cuarentena cae mal de algún modo. ¿Por qué? Porque la gente está agotada, la gente necesita hasta tomar sol, la gente necesita respirar el aire puro. No es el caso, porque yo siento la atmósfera ahora mismo hasta dentro de mi casa, que la mantengo cerrada. Problema de buen aire. El aire está contaminado aquí, con Duquesa. Por suerte los vehículos no están generando y la fábrica los niveles normales de contaminación. Y si fuera el caso también, y nos juntáramos todos aquí, dije, porque vamos a hacer una elección. ¿Elecciones de qué? ¿Elecciones de qué? Transición política, ¿hacia dónde? Hacia el caos. Ustedes dirán, usted está vendiendo el terror. No, yo no vendo el terror. No es verdad. Pero aquí hay gente jugando a que andan con una mascarilla, con 2 cosas aquí, porque ellos la compraron. La mayoría no la tienen, ni los médicos, pero ellos la tienen. Y están resueltos, vámonos para la calle. Armados, bebidos, con droga y con cuartos. Vámonos para la calle a gozar de nuevo. Y ustedes me excusan. Eso es una estupidez. Eso es una estupidez. Y estamos jugando a que sean los estúpidos a los que, sin consultarle a nadie, nos impongan a la mayoría lo que hay que hacer. Y lo impusieron en Puerto Plata. Como lo impusieron en Puerto Plata y están dispuestos a imponerlo todo, porque aquí tiene que haber elecciones. ¿Elecciones de qué carajo? Bueno, sí. Irresponsable. Y los liderazgos políticos históricos es en este tipo de circunstancias en donde tienen que decidir entre hacerse los graciosos o los responsables. La mayoría y el gobierno no tiene por qué aceptar bajo ninguna circunstancia que se les impongan al pueblo dominicano condiciones que atentan contra sí mismo, porque eso es peor que hacerse un harakiri, que es un acto individual, de honor individual, de filosofía individual. No, es un harakiri para cualquier. Vamos ahora, no, porque lo que hay que hacer aquí es votar. Vaya usted a ver. Pues que la mayoría no juegue a ser excluida de un proceso electoral donde probablemente no esté dispuesta a participar. Mire, se nos agotó el tiempo de ojalá por el día. Y a mí la batería. Y a usted la batería, a todos se nos agotaron la batería ya. Pero quiero destacar la visita sorpresa del presidente ayer en Santo Domingo Norte, muy protegido, pero viendo, determinando, comprobando el estado de una obra fundamental para la capital, como lo es la estación de la Sursa, la que va a reunir todas las aguas contaminadas de casi Santo Domingo Norte entero, casi Santo Domingo Norte entero. Esa es la realidad. Una visita importante que indica que el presidente no le quita el ojo a todos sus temas, a todas sus metas y a los problemas fundamentales del país. También puede destacar, claro, además de la pandemia de la estupidez, que uno la ve lamentablemente todos los días en estos señores de la oposición, que no se les ocurre absolutamente nada, no hay
nada absolutamente creativo que usted pueda decir, oh, pero mire, esa es una idea. Es lamentable esta pandemia de la estupidez, pero interesante, quiero destacar también los boletines de noticias de la Dirección de Comunicación de DICOM, que el de hoy, por ejemplo, me llegó a las 7 de la mañana. Boletín de actualización, de información, y además muy bien hecho, gráficamente, estéticamente muy bien hecho. Quiero felicitar a la DICOM por ese boletín y me gustaría que nosotros terminemos al final con ese boletín, además de luego de los anuncios con los cuales tenemos que cumplir desde luego. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Bienvenido de nuevo, don Guillermo Ricard Calventi. Y Franklin, pues, gracias por ese trabajo siempre ahí con nosotros. No se muevan, siga con la programación del canal 4RD. No se mueva de ahí.